El Tribunal Constitucional ha zanjado la polémica sobre la llamada Ley del Catalán. En un fallo contrario al criterio del Supremo, los magistrados del Alto Tribunal, excepto dos, estiman que la ley en aplicación desde hace ya 10 años es plenamente constitucional. La sentencia insta a las autoridades catalanas a garantizar en todo momento la convivencia del catalán y del castellano en igualdad de condiciones. Dos de los magistrados discrepan de estos argumentos. Creen que la ley recurrida discrimina el uso del castellano al imponer el catalán como lengua docente. Igual que Franco, pero al revés. Fue uno de los mayores ataques del diario ABC contra la inmersión lingüística en Cataluña. Considerar que la inmersión aprobada por la Generalitat de Cataluña de don Jordi Pujol, en la práctica, perseguía a los catalanes que hablaban español y se comportaba con ellos como había hecho el dictador Franco. En el fondo, aparentemente el objetivo de aquel reportaje del diario ABC no era tanto atacar al señor Pujol ni a la Generalitat, como atacar al gobierno de don Felipe González y el PSOE, que en aquella época el PSOE estaba aliado parlamentariamente a Convergencia y Unión, es decir, al señor Pujol. Sin embargo, aquello sentó muy mal dentro del nacionalismo catalán, que siempre ha presumido de su lucha antifranquista. Por tanto, que compararan a su gran líder, el señor Pujol, con Franco, era uno de los ataques más fuertes que podía hacerse. Pero además, una parte del nacionalismo catalán, entre ellos el diario La Vanguardia, interpretaban que no era un ataque solo contra el señor Pujol, era un ataque contra la inmersión lingüística en Cataluña. Y una gran parte del catalanismo ha considerado que atacar la inmersión lingüística de Cataluña era atacar a los catalanes. Por tanto, convirtieron aquella portada en una muestra del anticatalanismo de la prensa de Madrid. Septiembre de 1993. El director de ABC, don Luis María Ansón, sorprende a sus lectores con un ataque directo a la Generalitat de Cataluña que preside don Jordi Pujol. La portada titular no puede ser más dura. Igual que Franco, pero al revés. Persecución del castellano en Cataluña. El reportaje, elaborado por don Francisco Maruenda, denuncia que a pesar de que en el estatuto figura que castellano y catalán son los dos idiomas oficiales con los mismos derechos, todos los documentos oficiales de la Generalitat se daban exclusivamente en catalán. Y mientras que no se ponían inconvenientes si un negocio no rotulaba en castellano, se penalizaba si no lo hacía en catalán. Esto de Jordi Pujol, igual que Franco, pero al revés, persecución del castellano en Cataluña. Aunque el ABC en muchos momentos defiende a Jordi Pujol como con lo de banca catalana, creo que es la primera vez que se denuncia lo que ahora ya se denuncia más de la supuesta persecución del castellano. Quiero dejar aparte mi admiración, mi cariño, mi amistad de tantísimos años con Jordi Pujol. Es verdad que cuando yo empecé a recibir información de que se estaban haciendo tropelías con el castellano, pues publicamos esa portada diciendo que estaba haciendo igual que Franco, pero al revés. Franco persiguió al catalán de una manera inaceptable. Yo firmé un manifiesto en favor del catalán. El catalán es una lengua bellísima, es una lengua española. Se ha producido una persecución permanente del castellano hasta el punto de que se regaña o se castiga a los niños que hablan castellano en el recreo. En el tema del catalán, vamos, ahí fue una decisión de Luis María Ansón, como es normal, es decir, no hay ni una sola portada de ABC que haya sido decidida por alguien que no sea el director del periódico. Pues lo que sí que había pues era una enorme polémica con el tema del catalán. El catalán, que para mí es un idioma maravilloso, es mi otro idioma, yo tengo dos idiomas que son el catalán y el castellano y viceversa, o castellano y el catalán, lo que no puede ser es un instrumento político como ha sido y sigue siendo para el nacionalismo. Si yo estoy a favor de que se enseñe el catalán, que se aprenda el catalán, que se apoye el catalán, sin lugar a dudas. Yo no conozco a ningún español que no defienda eso, que el catalán efectivamente, porque no es incompatible, es esa tontería de a quién quieres más, a tu padre y a tu madre. Pues si son buenos padres, quieres a los dos, que es lo que me pasa a mí. Yo no sé a quién quiero más, si a mi padre o a mi madre. Bueno. A partir, sí, de cuando fiché por Cataluña Radio, pues he trabajado toda la vida en catalán, y además, digamos que con un sentido primero de normalización de la lengua en los medios y de celebrar que en catalán todo sea posible, es decir, una buena radio, una buena televisión, ¿no? de que nos pase lo mismo que a un danés o que a un portugués o que a un italiano o que a un español, que en su país tienen medios que hablan su lengua y son competitivos. Ya está, eso es todo. El director del diario La Vanguardia, el socialista don Juan Tapia, no se cortó un pelo al día siguiente al definir al ABC como un periódico anticatalán, señalando que ningún partido político había expresado crítica alguna a aquella política lingüística en el Parlamento, donde solo se hablaba en catalán. Como respuesta, el señor Ansón publicó al día siguiente: el diario de Tapia no desea otra cosa que hacer daño a un competidor que desde hace varios años le ha desbordado en número de lectores y en influencia. Bueno, porque esto es una portada instrumentalizada. El castellano no está perseguido en Cataluña. Por favor, es que esto no es verdad. Que no está enseñado como habría... De acuerdo, que la ley
de inmersión lingüística prima el catalán. Sí, pero es que el catalán es una lengua que tiene que defenderse. El castellano lo hablamos todos aquí. La vanguardia lo que no irá es contra la lengua catalana, no ha ido nunca. Y esto es un ataque a la lengua catalana, ¿no? Y la lengua catalana es un patrimonio de Cataluña y español también. Más duro contra don Juan Tapia fue el columnista de ABC don Lorenzo Contreras, que el 19 de noviembre escribía: «La tendencia del señor periódico catalán a cultivar el actual poder socialista le ha restado credibilidad. Bajo la dirección de ese personaje de la Beautiful People socialista llamado Juan Tapia, tan celoso de la independencia de los demás, pero no de la suya propia, no responde a una línea concreta ni a una lógica de la institución». La errática y entreguista política editorial de Javier Godó, potenciada por el espíritu militante con o sin carné socialista de Juan Tapia, ha llevado a La Vanguardia a un peligroso nivel de descrédito. Con el ex asesor de Boyer e íntimo amigo de Narciso Serra al frente de la dirección del periódico, los errores de Javier Godó tienden a potenciarse. Usted, señor Pujol, mire que ha tenido usted buena relación con España. Porque es que incluso en el año 84 usted fue proclamado Español del Año. Español del Año, la ABC. No has tenido ocasión de comprobar es que a Jordi Pujol le hizo la ABC el Español del Año y vino a la casa de ABC a recibir el título del Español del Año en un acto que presidió don Juan de Borbón y en el que él pronunció un discurso realmente excepcional. El mismo periódico, al cabo de 10 años, bueno, sí, hizo esta otra portada, igual que con Franco, pero al revés: persecución del castellano en Cataluña. Bueno, en política hay muchas cosas, las cosas son efímeras. Sic transit gloria mundi, ¿no? Que dicen, la gloria del mundo transita o pasa rápidamente, ¿no? Y la política, pues es cambiante. En castellano, pues entonces por eso se hizo esa portada tan dura, que Ansón lógicamente pues tuvo la idea y yo creo que es muy buena portada. Aunque muy polémica, claro, eso no lo voy a esconder, ¿no? ¿Sabes? Tampoco fuimos tan hostigados como pueda parecer, como a veces se construyó todo eso desde prensa interesada por parte de Madrid. Concretamente, ABC desencadenó una campaña sobre el genocidio del castellano en Cataluña, que la utilizó para romper el pacto Pujol-PSOE. Hay que tener en cuenta que de los 7 millones de personas que viven en Cataluña, los 7 millones hablan castellano y solo la mitad hablan catalán. Hay un tipo de prensa española mucho más beligerante con la cuestión nacional catalana que la prensa catalana con la cuestión nacional española. Esta portada es la portada fundacional de la PM. Cuando yo veo esta portada digo, bueno, esto es una barbaridad tremenda, o sea, te quedas hundido, ¿no? Como Franco, pero al revés. Te deja helado, ¿no? Igual que Franco, pero al revés, persecución del castellano en Cataluña. Entonces, ¿qué pensé? Bueno, a lo mejor la única salida que hay es la ironía. O sea, vamos a denunciar esto, pero en vez de hacerlo con un tono indignado, pues vamos a hacer ironía y fundamos el APM. No se hace ninguna trampa, que es la verdad que hay niños que no pueden estudiar en Cataluña, en español, en Cataluña, o en castellano, llámalo como quieras. Yo no soy toda mi vida en castellano, ¿cuándo? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años, ahora Carmen? mismo. Que le multan y le persiguen, como los camisas pardas, como los nazis. Lo curioso es que tengo la impresión de que ahí el objetivo del daño que podía hacer a Cataluña, el objetivo no era tanto Pujol como el PSOE. Sí. En aquel momento Pujol estaba dando apoyo a Felipe González. Yo tengo la sospecha de que el motivo no buscaba tanto atacar a Cataluña como atacar al PSOE. Era una patada a Felipe González en el culo de Pujol, o peor aún, en el culo de la lengua catalana. Pero es que lo que tendría que haber es libertad para poder escolarizar a mi hijo en castellano. Sí, pero nosotros planteamos otro tema. ¿El catalán tiene que desaparecer, sí o no? ¿Que desaparecer? ¿Tiene que desaparecer, sí o no? Hombre, yo creo que no. Pero entonces la escuela tiene que darle un trato en algún momento preferente. Y si no, está muerto.